Una de las preocupaciones de la Sociedad de la Libertad de Prensa es cómo los periodistas y ciudadanos están en permanente zozobra por los riesgos de la libertad de profesión periodística. Por ello, este tema explica la magíster Mabel Cáceres, directora del medio de comunicación El Búho, a quien presentamos a continuación. Muy buenos días a todas las autoridades presentes, a los estudiantes especialmente, porque son los que tienen que garantizar la libertad de prensa de aquí en adelante. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Yo soy directora de un medio independiente, El Búho, que está basado en Arequipa, pero que gracias a la virtualidad ahora nos hemos extendido a hacer una cobertura nacional a través también de una red de medios regionales. Y bueno, estamos cubriendo lo que ocurre en las diferentes regiones del país en una coyuntura tan especial como la que vivimos, ¿no? Sobre los riesgos, yo quisiera clasificarlos en dos tipos de riesgos que hay para la libertad de prensa y para los periodistas por extensión, ¿no? En principio están los riesgos externos. Nos ha dicho Zuliana que en esta crisis ha habido 183 periodistas agredidos en el Perú. Nos ha dicho Luis Botelo que la situación se va agravando en el mundo, los riesgos para los periodistas. Hay violencia a través de las redes, es una cosa muy fuerte lo que ocurre. Hay violencia física también. Los periodistas en México mueren cada tanto, ¿no? Sus cabezas aparecen colgadas en los puentes. O sea, hay un deterioro muy, muy grave en algunos lugares. En países como Nicaragua o El Salvador hay periodistas presos por el solo hecho de hacer periodismo. En Nicaragua todos los periodistas independientes han debido salir del país porque si no iban presos, o sea, no había más opción, en fin. Pero este tipo de amenazas, censuras, procesos judiciales por difamación, etcétera, yo diría que este tipo de riesgos son la excepción. Por ejemplo, en el Perú no tenemos básicamente estos riesgos, ¿no? Tenemos, sí, algunos casos, pero no es la generalidad. Yo diría que los mayores riesgos para la libertad de prensa y para los periodistas provienen de los propios medios y de los propios periodistas. Me explico. Para que la ciudadanía en general se comprometa con la libertad de prensa, es que la ciudadanía tiene que creer en la prensa. Y entonces, ¿qué peor enemigo para la libertad de prensa que un periodista que ejerce mal su labor y hace que el público y las audiencias no le otorguen importancia a la prensa en su vida diaria? La gente que viene de trabajar de la calle y cambia el canal de televisión, pero no quiere ver a esos periodistas, no quiere ver esos noticieros, ¿no? Entonces, el tener una prensa independiente, una sociedad va a valorar el hecho de tener una prensa independiente en la medida en que esta prensa independiente se gane ese aprecio, esa confianza, esa credibilidad y el que la sociedad crea que les aporta algo. Lamentablemente en el Perú en este momento la sociedad mayoritariamente cree que la prensa no aporta nada, que es más bien la causante de los conflictos que tenemos. Entonces, ahí yo pienso que radica el mayor problema, porque cuando
Una amenaza externa. Ataca a los periodistas. Podemos encontrar mecanismos de defensa, instituciones, etcétera, que van a salir a defender este valor. Pero cuando la prensa, el periodismo, los periodistas se atacan a sí mismos desde dentro, ¿quién los va a defender? Es lo que está pasando en el país. La libertad de prensa se convierte en ese término que lo usamos mucho, pero que no reflexionamos, en el libertinaje, ¿no? Entonces, la prensa es usada como instrumento ideológico, de defensa de intereses particulares, etcétera. Y eso es lo que está socavando, ¿no?, la validez misma de su existencia. Los periodistas muchas veces nos prestamos a ese tipo de discursos. Muchas veces hay periodistas por encargo, lamentablemente, ¿no? Los hay, no podemos cerrar los ojos. Otros periodistas a veces podemos caer en el riesgo de el sensacionalismo, que hoy se llama clickbait, ¿no? Porque todo es por las redes, ¿no? Entonces, con tal que obtener likes y compartidos, ¿no es cierto?, exageramos, no somos rigurosos, caemos en los fakes y como resultado la prensa se desprestigia. Entonces, estamos nosotros mismos atentando contra eso. La falta de rigor, la autocensura, que en estos tiempos ocurre mucho, ¿no? O sea, nosotros mismos nos censuramos para caerle bien a fulano, para ser amigo del sutano, para que nos ponga publicidad el mengano, ¿no es cierto? Y socavamos el valor que debe tener la prensa. Por ejemplo, en el Perú, en los últimos tiempos, se ha visto muchos discursos de este tipo que ponen en riesgo la democracia. Por eso es tan importante la prensa para sostener la democracia. Por ejemplo, se habló en las elecciones de 2021 de un imaginario fraude electoral, ¿no? Actores políticos eran entrevistados todos los días, gran cobertura y también apoyo a esa supuesta versión del fraude. Como resultado de eso, de aquí en adelante, todas nuestras elecciones van a ser acusadas en su momento de fraude. Porque sí, en el año 2021, con toda la tecnología que hay, cómo se organizan las elecciones, sale un grupo importante de políticos. Ellos pueden salir, por supuesto que pueden salir, pero si ese discurso no es filtrado, analizado, verificado y contextualizado por la prensa, no va a pasar ese discurso. Pero si toda la prensa apoya ese discurso sin ninguna prueba ni nada, entonces, y sí, han hecho un daño tremendo a la democracia, porque ahora se puede cuestionar a la autoridad electoral, se puede cuestionar los procesos, se puede cuestionar todo. Ya lo han hecho y, en fin, no ha pasado nada. No ha habido una respuesta desde los propios periodistas y de la sociedad civil que ponga las cosas en su sitio y digan, no dejen pasar esa mentira porque daña la democracia. Otra cosa que está pasando y que atenta también contra la democracia y una convivencia pacífica son estos discursos descalificadores de un grupo de ciudadanos mayoritariamente andinos, ¿no? En Puno, en Ayacucho, en Apurímac, ¿no? Donde han fallecido algunos protestando, los menos, ¿no? Todos los informes, incluyendo el que hoy día se ha publicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, los hechos objetivos dicen que la gran mayoría de estas personas fallecidas ni siquiera estaban protestando. Hay 8 menores de edad, ¿no? Muertos, fallecidos en nuestro país. ¿Y qué es lo que ha hecho mayoritariamente la prensa?
menospreciar esas muertes, ¿no? En el año 2020, ¿no?, con las marchas del Bicentenario, hubo 2 fallecidos, cayó un gobierno. En el año 2023 hay 49 fallecidos por acción directa de las balas y perdigones de las Fuerzas Armadas y policiales, y no hay ningún efecto político objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que las muertes en Lima valen 25 veces más que una muerte en el interior del país, porque es en Puno, porque es, ¿no? Entonces, si desde la prensa, por ejemplo, no cuestionamos ese discurso que viene desde el poder, porque obviamente ellos tienen que dar ese discurso, entonces, ¿qué hace la gente en Puno, en Ayacucho, en Apurímac? ¿Respetan a la prensa? ¿Quieren a la prensa? Ustedes habrán visto el último domingo en el programa Cuarto Poder, el periodista que fue a Puno, ¿no? Y termina el reportaje cuando uno de los ciudadanos le dice: le voy a ser muy sincero, lo que yo quiero es que se vayan. Y le dice el gobierno: no, ustedes, váyanse de aquí, no son bienvenidos. Ah, ya. Y bueno, lo pasaron, ¿no? O sea, eso lo pasaron. Pero eso es lo que está ocurriendo al interior del país, ¿no? No pueden ir así nomás estos reporteros de los canales de televisión grandes, porque los echan. Y hay hasta violencia, ¿no? Que, o sea, no se justifica, pero digamos, se explica en el hecho de que haya esos discursos. Entonces, ¿quién está deslegitimando la prensa? Si no son esos propios medios y esos periodistas que no se comprometen en primer lugar con el bienestar general, con servir a la sociedad, ¿no? La verdad, siempre decimos, la verdad puede ser relativa, o sea, todos los periodistas tenemos una opinión, tenemos una forma de percibir los hechos, pero si no actuamos con lealtad a principios generales y en realidad actuamos más bien siguiendo consignas de intereses de grupos políticos, económicos, etcétera, etcétera, entonces lo que estamos haciendo realmente es deslegitimar nuestro propio oficio. Y por último, yo quisiera mencionar que también es importante para la democracia que exista una prensa en el país independiente, ¿no es cierto?, libre, sólida, pero descentralizada. En nuestro país tenemos una gran concentración de medios, no solamente la propiedad, sino geográficamente, ¿no? Todo sale de Lima. Yo estoy en Arequipa, para enterarme, o sea, para saber qué pasa en Cusco, que es una región vecina, o sea, yo me tengo que enterar por radioprogramas, por Latina, etcétera, porque esa noticia ha sido mediada por un jefe de información, un editor en Lima. Entonces, la noticia llega de las regiones a Lima y de Lima al resto de regiones. ¿Y por qué no puedo yo informarme a través de un medio del Cusco directamente? Porque hay una gran centralización económica, ¿no es cierto? Y eso nos hace daño como país, ¿no? Es otro más de los efectos de la centralización que socava la democracia porque hace diferencias, ¿no? Sí, habemos ciudadanos de segunda o tercera clase, mientras más lejos vivimos de Lima, somos de menos clase, ¿no? Entonces, eso también hay que cambiar y el periodismo y la prensa lo puede hacer.